Bienvenidos a todos. Hoy exploramos una de las gracias más profundas, sobrecogedoras y misteriosas jamás concedidas a un santo moderno. ¿Te has preguntado alguna vez si los límites del tiempo y el espacio, las rígidas leyes de la física que gobiernan nuestra vida diaria, pueden suspenderse por la pura e inquebrantable fuerza del amor divino? ¿Qué sucede realmente cuando un alma humana está tan perfecta y completamente unida a Cristo que Dios le permite cruzar océanos, atravesar puertas de hierro cerradas y aparecer en las mismísimas nubes del cielo simplemente para salvar una vida, consolar a un amigo moribundo o guiar a un corazón sufriente? Hagamos una pausa por solo un momento antes de adentrarnos en este misterio. Si tu corazón se siente afligido hoy, o si llevas una carga que parece demasiado grande para soportarla a solas, te invito cálidamente a dejar tu oración en los comentarios. Si te faltan las palabras, simplemente deja un amén. Y por favor, como un acto de verdadera caridad espiritual, busca a un hermano o hermana en esos comentarios y responde con una palabra de aliento como «Dios te bendiga» o «Estoy contigo». Asegurémonos de que nadie aquí ore solo hoy. Cuando hablamos del Padre Pío de Pietrelcina, hablamos de un hombre cuya mera existencia fue una intersección viva y palpitante entre el cielo y la tierra. Lo conocemos por sus estigmas, las heridas visibles de Cristo que llevó durante 50 años. Lo conocemos por sus incontables horas en el confesionario, leyendo almas con una claridad penetrante, aterradora, pero profundamente misericordiosa. Pero hay otro fenómeno, uno documentado no solo por creyentes devotos, sino por generales militares escépticos, pilotos de combate curtidos y sus hijos espirituales lejanos. Es el misterio de la bilocación. La bilocación es la habilidad milagrosa concedida por Dios a unos pocos místicos selectos de estar física o espiritualmente presentes en dos lugares distintos exactamente al mismo tiempo. Para la mente racional moderna, esto suena absolutamente imposible. Desafía nuestra comprensión fundamental de la realidad. Estamos atados a nuestros cuerpos, confinados a una sola coordenada en el mapa. Sin embargo, para el Padre Pío, las leyes físicas de este mundo estaban enteramente sujetas a las leyes espirituales del reino de los cielos. Él no realizaba estos actos como meros trucos de salón o acrobacias místicas para llamar la atención. De hecho, a menudo parecía profundamente humillado e incluso abrumado por estas experiencias. Cada uno de los casos de su bilocación fue un acto de profunda caridad. Fue una intervención divina. Era el amor de Dios negándose a ser obstaculizado por la geografía. Para entender esto verdaderamente, debemos despojarnos de nuestro escepticismo moderno y escuchar las voces de quienes estuvieron allí. Debemos retroceder a los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1943. La península italiana era un brutal teatro de guerra, destrozada por el avance de las fuerzas aliadas y las potencias atrincheradas del eje. Los cielos sobre Italia se llenaron del rugido ensordecedor de los bombarderos pesados. En lo profundo de la región de Gargano, en el sur de Italia, se encuentra el pequeño, rocoso y aislado pueblo de San Giovanni Rotondo. En aquel tiempo, era apenas un punto en el mapa, hogar de un antiguo y humilde monasterio capuchino. Sin embargo, la inteligencia militar había informado de que las fuerzas alemanas almacenaban grandes alijos de municiones en la zona que rodeaba el pueblo. El mando aliado tomó la decisión táctica de eliminar la amenaza. San Giovanni Rotondo fue marcado para su destrucción. Imagina la escena. Jóvenes pilotos estadounidenses y británicos lejos de casa, cumpliendo órdenes que les obligaban a lanzar miles de libras de altos explosivos sobre suelo italiano. Eran profesionales, valientes y enfocados. Varios escuadrones fueron enviados en diferentes días, recibiendo las coordenadas exactas del pueblo y del depósito de municiones. A medida que el primer escuadrón se acercaba al espacio aéreo sobre las montañas de Gargano, los pilotos se prepararon para su bombardeo. Revisaron sus instrumentos, alinearon sus miras
y se dispusieron a abrir las puertas de las bodegas de bombas. Pero entonces sucedió algo imposible. Justo allí, a miles de pies en el aire, directamente en la trayectoria de vuelo de los rugientes gigantes de metal, apareció una figura. No era una formación de nubes, no era un truco de luz reflejándose en el plexiglás de la cabina. Los pilotos que volaban en aviones separados reportaron de forma independiente exactamente la misma visión escalofriante y sobrecogedora. Flotando en el cielo ante ellos había un fraile franciscano con un hábito marrón. Los testimonios de estos militares afirman que el fraile era inmenso en el cielo, con el rostro severo pero profundamente triste. Y mientras los aviones se precipitaban hacia él, el fraile simplemente levantó las manos, las extendió en un gesto universal de alto. Los pilotos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, miraron a través de sus parabrisas. Pudieron ver claramente que las manos de este monje flotante estaban perforadas, estaban sangrando. El pánico y la confusión barrieron las radios, pero la intervención no fue meramente visual. Mientras el fraile levantaba sus manos heridas, los pilotos descubrieron de repente que sus aviones no respondían en absoluto a sus comandos. Los hombres que tiraban de las palancas para abrir las compuertas de las bombas las encontraron atascadas. Los mecanismos se congelaron inexplicablemente. Algunos pilotos informaron que sus aviones, aparentemente por voluntad propia, giraron bruscamente alterando su rumbo, alejándose por completo del pueblo de San Giovanni Rotondo. No pudieron lanzar una sola bomba. No pudieron disparar una sola arma. Fueron repelidos físicamente por una fuerza invisible y abrumadora que emanaba de la figura en las nubes. Regresaron a sus bases en completa perplejidad. ¿Cómo le informa un piloto militar altamente entrenado a su oficial, al mando que fue frustrado por un monje volador? Los informes llegaron a los niveles más altos del mando aliado en Italia. El general Nathan Twining, quien más tarde se convertiría en el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, estaba profundamente intrigado por estos extraños informes corroborados que provenían de múltiples escuadrones de bombarderos independientes. No era solo un piloto aterrorizado, inventando una historia para encubrir una misión fallida. Eran tripulaciones enteras. Cuando la guerra finalmente terminó y la región fue asegurada, la curiosidad de estos aviadores no se había desvanecido. Un grupo de ellos, junto con sus oficiales al mando, viajó por los caminos sinuosos y polvorientos de la montaña de Gargano hacia el pequeño monasterio de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. Querían ver si esta leyenda local, este místico, sobre el que habían oído susurros, era el hombre que habían visto en el cielo. Al entrar en la sacristía de la antigua iglesia, los pilotos vieron a un grupo de frailes. De repente, uno de los pilotos se congeló, apuntó con un dedo tembloroso a un fraile parado en silencio en la esquina, con las manos ocultas dentro de las mangas de su hábito. «¡Es él!», exclamó el piloto sin aliento. «Ese es el hombre que vi en el cielo». El padre Pío, al notar al grupo de soldados estadounidenses, caminó lentamente hacia ellos. Miró al piloto que lo había reconocido. Con una sonrisa suave, casi cómplice, el padre Pío puso la mano en el hombro del hombre y habló. A través de un traductor, el piloto escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. El padre Pío dijo: «Así que tú eres el que quería matarnos a todos». La profunda realidad de este encuentro hace añicos nuestra comprensión del mundo físico. El padre Pío no había salido de su monasterio. El guardián del convento, sus hermanos, la gente del pueblo, todos podían dar fe de que el padre Pío estaba físicamente presente en San Giovanni Rotondo, orando en el coro o escuchando confesiones en las fechas y horas exactas en que se intentaron los bombardeos. Y, sin embargo, su presencia espiritual, envuelta en una forma tangible y visible, capaz de detener aviones mecánicos, había protegido su pueblo. Literalmente se había interpuesto en la brecha entre la muerte y su pueblo. Pero la bilocación no era siempre un gran espectáculo público presenciado por escuadrones militares. A menudo era una intervención íntima y desesperadamente silenciosa
en los momentos más oscuros de una sola alma humana. Viajemos unas décadas atrás, al brutal y helado invierno de 1917. La Primera Guerra Mundial hacía estragos en Europa, triturando a millones de jóvenes en el lodo de las trincheras. En noviembre de ese año, el ejército italiano sufrió una de las derrotas más catastróficas y devastadoras de su historia militar en la batalla de Caporetto. Las líneas italianas colapsaron bajo una masiva ofensiva austrohúngara y alemana. Cientos de miles de soldados italianos fueron asesinados, heridos o tomados prisioneros. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas italianas era el general Luigi Cadorna. Tras el desastre de Caporetto, Cadorna fue despojado de su mando. Fue deshonrado públicamente, usado como chivo expiatorio por el monumental fracaso y quedó completamente destrozado. El peso de las vidas perdidas, la humillación de su destitución y la abrumadora desesperación aplastaron su espíritu por completo. El general Cadorna se retiró a sus aposentos en la zona de Treviso. Ordenó a sus guardias mantenerse en firme fuera de su puerta y les ordenó, bajo pena de castigo severo, que a absolutamente nadie se le permitiera entrar. Cerró con llave la pesada puerta de madera a sus espaldas. Solo, en la tenue luz de su habitación, el general tomó una oscura y trágica decisión. Ya no podía soportar el dolor agonizante de su existencia. Caminó hacia su escritorio, abrió el cajón y sacó su revólver de servicio. Cargó el arma con las manos temblorosas y lágrimas rodando por su rostro curtido. Se sentó en su silla, cerró los ojos y lentamente levantó el frío cañón de acero hacia su sien. Se preparó para apretar el gatillo y terminar con su vida. En esa exacta y aterradora fracción de segundo, antes de que su dedo pudiera apretar el gatillo, una fragancia repentina y abrumadora llenó la habitación cerrada. Era el aroma a violetas y rosas frescas, imposiblemente dulce y completamente fuera de lugar, en un húmedo cuartel militar en pleno invierno. El general Cadorna abrió los ojos conmocionado. Parado directamente frente a él, dentro de su habitación cerrada, había un joven fraile capuchino. Los ojos del fraile eran profundos, penetrantes y estaban llenos de una inmensa compasión sobrenatural. El fraile miró al general destrozado, levantó la mano y habló con una voz que transmitía a la vez absoluta autoridad e infinita dulzura. «Vamos, general», dijo el fraile, «tú y yo no haremos algo tan tonto». El general Cadorna estaba paralizado. El arma se le resbaló de las manos temblorosas y repiqueteó sobre el escritorio de madera. Se quedó mirando al misterioso intruso. Antes de que el general pudiera encontrar la voz para gritar o llamar a los guardias, el fraile simplemente se desvaneció en el aire. La habitación estaba vacía. La puerta seguía firmemente cerrada desde dentro. Furioso y perplejo, Cadorna quitó el seguro de la puerta y estalló contra sus guardias, exigiendo saber cómo un monje se había escabullido entre ellos. Los guardias, aterrorizados por la ira del general, juraron por sus vidas que nadie había entrado al pasillo, y mucho menos a su habitación. Nadie había entrado, nadie había salido. El encuentro salvó la vida de Cadorna. Se arrepintió de su oscura intención y vivió el resto de sus días. Años después, mucho después de que terminara la guerra, el general Cadorna leyó un artículo en un periódico sobre un místico sagrado en las montañas de Gargano que llevaba las heridas de Cristo. El artículo incluía una fotografía del fraile. Cadorna observó la imagen impresa y el corazón se le detuvo en el pecho. Era el mismo rostro, los mismos ojos profundos y penetrantes. Era el hombre que había estado en su habitación cerrada. Impulsado por una absoluta necesidad de saber, Cadorna emprendió el arduo viaje a San Giovanni Rotondo. Llegó al monasterio vestido de civil, con la esperanza de pasar desapercibido entre la multitud de peregrinos. Mientras el padre Pío avanzaba por el pasillo rodeado de fieles, se detuvo de repente. Miró por encima de la multitud y sus ojos se clavaron directamente en el general Cadorna. El padre Pío se separó del grupo, caminó directamente hacia el excomandante militar y le susurró suavemente con una sonrisa cómplice: «Nos salvamos por muy poco esa noche, ¿verdad, general?» «¿Cómo comprendemos esto?»,
un hombre encerrado en una habitación al borde de la desesperación eterna, salvado por un fraile que estaba físicamente a cientos de millas de distancia. Para el Padre Pío, la distancia era una ilusión cuando un alma estaba en peligro. Su bilocación era una manifestación física de la incesante búsqueda de Dios por la oveja perdida. Dios vio al general en su hora más oscura, y a través de la intensa oración mística del Padre Pío, Dios envió un salvavidas a través del tiempo y el espacio. Esta gracia divina no se limitaba a salvar vidas en los dramáticos teatros de la guerra, también estaba profundamente presente en los momentos tranquilos y ocultos de la paternidad espiritual. El alcance espiritual del Padre Pío se extendía a través de los océanos para asistir a los moribundos, e incluso para presenciar el nacimiento de aquellos a quienes estaba destinado a guiar. Considera la extraordinaria historia de Giovanna Rizzani. Esta narrativa empuja los límites de nuestra comprensión aún más allá, mostrando que las bilocaciones del Padre Pío formaban parte de un vasto tapiz divino tejido a lo largo de décadas. Era enero de 1905. Establezcamos la escena. En la ciudad de Udine, en el norte de Italia, una mujer en estado avanzado de embarazo llamada Leonilda Rizzani se encontraba en medio de una tragedia agonizante. Su marido, Giovanni, yacía en su lecho de muerte. Era masón, un hombre que rechazaba ferozmente a la iglesia y se negaba rotundamente a los sacramentos, incluso cuando se acercaba su último aliento. Leonilda, una católica devota, lloraba amargamente, no solo por la pérdida de su marido, sino por el destino eterno de su alma. En su inmensa angustia, entró en trabajo de parto prematuro. La casa se sumió en el caos. La partera intentaba dar a luz al bebé, mientras los perros afuera aullaban inexplicablemente en la helada noche. En medio de este terror abrumador, Leonilda levantó la vista. Cerca de la puerta de la habitación, había un joven fraile capuchino. Le era totalmente desconocido. No habló. Simplemente se quedó allí irradiando una profunda y absoluta paz. Miró hacia el hombre moribundo y luego miró hacia Leonilda. En ese momento misterioso, una silenciosa calma descendió sobre la caótica habitación. Giovanni, en sus momentos finales, pareció experimentar un ablandamiento repentino e inexplicable de su corazón, un momento de reconciliación interna antes de fallecer, y simultáneamente, Leonilda dio a luz a salvo a una frágil niña. La llamó Giovanna. Cuando el agotamiento pasó y la madre preguntó a la partera y a los sirvientes quién era el joven fraile y cómo había entrado a la casa, la miraron en total confusión. Nadie había visto a un fraile. Nadie había dejado entrar a un monje. Ahora debemos observar la cronología. En enero de 1905, el Padre Pío aún no era el Padre Pío, era el hermano Pío, un joven y frágil estudiante capuchino de 17 años que vivía en un seminario en Sant'Elia a Pianici, a cientos de millas al sur. Años después, el hermano Pío relataría una extraña experiencia que tuvo más o menos en ese exacto momento. Escribió en sus cartas a su director espiritual que de repente se había encontrado en una casa rica, presenciando la muerte de un hombre y a una mujer dando a luz, y que escuchó la voz de la Santísima Virgen María diciéndole: «Te confío a esta niña, la pulirás como a una joya preciosa». La historia no termina ahí. Avanzamos casi 20 años. La bebé, Giovanna Rizzani, se ha convertido en una joven. En el verano de 1922, ella estaba en Roma visitando la Basílica de San Pedro. Se sentía profundamente en conflicto sobre su fe, abrumada por dudas espirituales y buscando desesperadamente un confesor. Se acercó a un confesionario, pero el sacerdote de adentro le dijo que se iba y que no podía escuchar su confesión. Mientras estaba allí, sintiéndose rechazada y perdida, un fraile capuchino se le acercó. Tenía un comportamiento amable y usaba mitones en las manos. La guió hacia el confesionario y le habló con un conocimiento tan profundo de su alma, de sus miedos y de sus secretos más profundos que ella se quedó llorando de alegría absoluta y liberación espiritual. Después de que la absolvió, esperó afuera de la caja de madera para besar su mano y darle las gracias, como era la costumbre.
Pero el fraile nunca salió. Los guardias de la basílica revisaron el confesionario. Estaba completamente vacío. Un año después, Giovanna escuchó acerca del místico de Gargano, el fraile con los estigmas. Intrigada, viajó a San Giovanni Rotondo. Se quedó de pie en la iglesia abarrotada, esperando poder verlo. Cuando el padre Pío entró al santuario, Giovanna se quedó sin aliento. Era el mismo fraile que había escuchado su confesión en la Basílica de San Pedro. Cuando más tarde se le acercó en el pasillo, él la miró y le dijo, con una tierna familiaridad, «Giovanna, te he estado esperando. Me has hecho esperar mucho tiempo». Ella cayó de rodillas al reconocer su voz. Le preguntó sobre la confesión en Roma. Él simplemente sonrió y confirmó que era él, pero luego reveló la capa más profunda del misterio. La miró a los ojos y dijo, «Giovanna, ¿sabes que estuve allí la noche que naciste?» Describió perfectamente la casa en Udine. Describió a los perros aullando, a la aterrorizada partera y la tristeza de su madre. Describió el fallecimiento de su padre. Giovanna, que había escuchado la historia de su madre 1000 veces, se dio cuenta con tembloroso asombro de que Dios le había asignado a su padre espiritual incluso antes de que ella diera su primer aliento. Esta es la teología de la bilocación vivida en carne y espíritu. Nos enseña que los lazos espirituales forjados en los fuegos de la oración y la divina providencia son más fuertes que cualquier distancia física. La presencia del Padre Pío en Udine, en Roma y en San Giovanni Rotondo revela a un Dios que opera enteramente fuera del tiempo, un Dios que entrelaza nuestras vidas con un asombroso cuidado íntimo. Si estas historias ponen a prueba los límites de nuestra creencia, debemos entender cómo el propio Padre Pío las entendía. Una vez, un amigo de confianza le preguntó directamente, «Padre, ¿cómo logras la bilocación? ¿Realmente abandonas tu cuerpo? ¿Viajas a través del aire?» El Padre Pío, siempre reacio a hablar de sus propios dones místicos, respondió con profunda simplicidad. Dijo, «No sé cómo sucede. Todo lo que sé es que veo a un alma en peligro, o el Señor me dice que alguien necesita mi ayuda, y de repente estoy allí, sé que estoy allí». Los teólogos que han estudiado la vida del Padre Pío sugieren que la bilocación no es necesariamente el cuerpo físico viajando a la velocidad de la luz. Más bien, es una replicación milagrosa de la presencia del Santo. El cuerpo permanece en un lugar sostenido por Dios, mientras el alma, enteramente unida a la omnipresencia del Espíritu Santo, tiene permitido manifestarse físicamente en otra ubicación. Es una extensión de la encarnación, así como Cristo está enteramente presente en cada tabernáculo alrededor del mundo de manera simultánea. Dios permite que las almas de sus siervos más devotos compartan una pequeña fracción de esa omnipresencia divina por amor. Vemos esta magnífica omnipresencia divina en la historia del Padre Pío y el obispo moribundo. El monseñor Fernando Damiani era el vicario general de la diócesis de Salto, en el país sudamericano de Uruguay. En 1921, el monseñor visitó San Giovanni Rotondo. Quedó profundamente conmovido por el Padre Pío y formó una estrecha amistad espiritual con él. Antes de regresar a Uruguay, monseñor Damiani, quien padecía una grave afección cardíaca, le rogó al Padre Pío una promesa. «Padre», le dijo, «cuando llegue mi hora, me aterra morir solo. Prométeme que me asistirás en la hora de mi muerte». El Padre Pío lo miró con gran ternura y respondió, «Lo prometo, estaré allí». Pasaron 20 años. Era 1941. Una conferencia masiva de obispos y clérigos se estaba llevando a cabo en Uruguay. Entre los asistentes se encontraba el arzobispo Antonio Barbarigo. En medio de la noche, el arzobispo Barbarigo fue despertado violentamente en su habitación de hotel. Alguien le estaba sacudiendo el hombro. Abrió los ojos, tratando de adaptarse a la oscuridad. De pie junto a su cama, había un fraile capuchino. El arzobispo lo reconoció inmediatamente por fotografías. Era el Padre Pío. El Padre Pío habló con urgencia. «Ve rápido a la habitación de Monseñor Damiani. Está muriendo». Antes de que el arzobispo pudiera asimilar del todo el impacto de ver a un monje italiano en su habitación en Sudamérica, el fraile se desvaneció. El arzobispo Barbarigo saltó de la cama, se puso la bata
y corrió por el pasillo hasta la habitación de Monseñor Damiani. Abrió la puerta de golpe. El monseñor estaba acostado en su cama, jadeando por sus últimos alientos, aferrando un crucifijo contra su pecho. El arzobispo corrió a su lado, le administró los últimos ritos y oró con él mientras su alma partía de este mundo. Cuando el arzobispo investigó posteriormente el suceso, la cronología fue indiscutible. En el momento exacto en que el Padre Pío despertó al arzobispo en Uruguay, él estaba a miles de millas de distancia en Italia, físicamente presente en su monasterio. Pero cumplió su promesa. El amor cumplió la promesa. La distancia no significó absolutamente nada para una promesa hecha en presencia de Cristo. Estos relatos no son cuentos de hadas, son eventos rigurosamente documentados, escrutados tanto por las autoridades eclesiásticas como por los escépticos seculares. Sirven como un recordatorio asombroso del puro poder del ámbito espiritual. Considera el aislamiento de una celda de prisión. En 1956, el cardenal József Mindszenty, el primado de Hungría, fue encarcelado brutalmente por el régimen comunista. Fue sometido a horribles torturas, aislamiento e inanición. Fue despojado de todo, su dignidad, su libertad y, lo que es más agónico para un sacerdote, la capacidad de celebrar el santo sacrificio de la misa. No tenía pan, ni vino, ni altar. Estaba completamente solo en la oscuridad aplastante de un calabozo comunista en Budapest. Una mañana, la pesada puerta de hierro de su celda permaneció cerrada con llave. Los guardias se paseaban afuera, pero dentro de la celda, la oscuridad fue repentinamente atravesada por una luz suave. El cardenal Mindszenty levantó la vista desde su catre. Frente a él, llevando un pequeño fardo, estaba el Padre Pío. El fraile no necesitaba hablar. Extendió un pequeño paño de corporales sobre el miserable catre de la prisión. Sacó una pequeña hostia y una vinagrera de vino. Allí, en la celda húmeda y helada, el Padre Pío y el cardenal encarcelado celebraron la Santa Misa juntos. El Padre Pío le había traído la Eucaristía, le había traído el cuerpo y la sangre literales de Cristo, penetrando los muros impenetrables de una prisión de la era soviética. Después de la misa, el Padre Pío abrazó al cardenal que lloraba, dejándolo fortalecido y lleno de una paz que ningún torturador humano podría jamás arrebatarle, antes de desvanecerse de vuelta a su puesto en el coro en Italia. ¿Qué nos enseñan todos estos increíbles eventos sobrenaturales a nosotros, los fieles comunes que escuchamos hoy? Quizás nunca veamos a un fraile en el cielo, quizás nunca seamos transportados milagrosamente a una habitación de hospital lejana, pero el misterio de la bilocación del Padre Pío no está destinado simplemente a que nos maravillemos de él. Está destinado a hacernos confiar profunda y radicalmente en Dios. La bilocación demuestra sin lugar a dudas que las barreras físicas que percibimos no son más que finos velos para el Creador del universo. Nos enseña que cuando oramos por alguien, nuestra oración es una fuerza espiritual genuina que viaja instantáneamente. Cuando te sientas en tu habitación a rezar el rosario por tu hijo, que se ha alejado de la fe y vive a cientos de millas de distancia, tu oración se está bilocando. Tu amor, unido a la intercesión de la Santísima Madre, está entrando en su habitación, está de pie a su lado. Cuando ofreces una misa por un alma en el purgatorio, tu amor cruza la frontera de la muerte misma, alcanzando la eternidad para arrastrar a un alma hacia la luz del cielo. La vida del Padre Pío revela que somos parte de un vasto cuerpo místico. Estamos intrínsecamente conectados unos con otros a través de la sangre de Cristo. El mismo amor divino que llevó al Padre Pío a los campos de batalla, a los cuartos cerrados y a las celdas de las prisiones, es exactamente el mismo amor que lleva tus oraciones susurradas al trono de Dios, y de ahí a los corazones de los que amas. Nunca creas que tus oraciones son inútiles porque estás lejos. Nunca creas que una puerta cerrada, un corazón endurecido o miles de millas de océano pueden detener la gracia de Dios. El Padre Pío nos mostró que Dios romperá todas las leyes de la física
para salvar a una sola alma. Deja que este profundo misterio te llene de una esperanza inquebrantable. Las distancias terrenales que nos separan son temporales. Los lazos espirituales que nos unen en Cristo son eternos. Nunca oras solo, y aquellos por quienes oras nunca, jamás, están fuera del alcance de Dios. Sigue orando, sigue confiando. El velo es más fino de lo que sabemos, y el cielo siempre, siempre está más cerca de lo que pensamos. Que la paz de Cristo, que no conoce fronteras, esté con tu espíritu hoy y siempre. Amén.